Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes. Nuevamente con ustedes. Gracias por esa fiel sintonía a este programa desde el Santuario Mariano Arquidiocesano, canal 37, y por el sistema de cable en el canal 90. De manera que aprovecho para saludar a todos los hermanos y hermanas que nos siguen desde los diversos departamentos que forman esta provincia eclesiástica de Nicaragua. Seguimos en el mismo capítulo 3 del Evangelio de Mateo, pero ahora en el versículo 13 al 17. Vamos a hablar del bautismo de Jesús. Entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan, pero éste se resistía diciendo: ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? ¿Y vienes tú a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua y entonces se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos dijo: este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Es un texto breve, hablar sobre el bautismo de Jesús. ¿Qué vamos a hablar de él, de este texto, o qué queremos compartir con él? Quizás hay muchos elementos que pudiéramos abordar, pero no nos vamos a detener, sino que vamos a ver el hecho de que Jesús hubiese sido bautizado por Juan. Esto creó serios problemas para la gente de su época y también cuestionamientos para la gente de hoy. La primitiva comunidad cristiana se preguntaba por qué ese bautizo. ¿Necesitaba Jesús recibir el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados? Era la pregunta que se hacía en las primeras comunidades cristianas. Pero el Hijo de Dios se había hecho semejante en todos nosotros, menos en el pecado, nos remarca San Pablo. Por otra parte, aquel bautismo no indicaba una superioridad del bautista sobre Jesús. No es eso lo que pretende decirnos Mateo. El presente relato aborda estas dificultades, estos cuestionamientos. Se cuida muy bien de no establecer relación alguna entre el bautismo de Jesús y su pecado. Además afirma, en testimonio directo de Juan, que Jesús es muy superior al bautista. ¿Por qué entonces se bautizó? A veces la gente ha preguntado eso. Ustedes mismos se deben de preguntar: ¿por qué Jesús se bautizó si Él no necesita bautismo? Si Él es Dios. El texto dice: para cumplir toda justicia. Esa es la respuesta. Por eso Jesús se bautizó, para cumplir toda justicia. Él mismo se lo dice a Juan, porque Juan lo cuestiona también: soy yo el que necesito que me bautices tú. Para cumplir toda justicia. La expresión bíblica cumplir toda justicia equivale, según nuestro modo de expresarnos, a conformarse a lo que Dios quiere, aceptar su plan, aceptar su voluntad. Y lo que Dios quería era que su Mesías, el Rey Divino, se asemejase a su pueblo, a aquellos a los que venía a salvar. Esa es la novedad del texto. Esa es la respuesta a los interrogantes que todos se hacían en la primera comunidad cristiana, como hoy nosotros. Eso es, que fuese su siervo por excelencia, que debería entregarse por todos en la humildad y ocultamiento, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Mateo, por tanto, acostumbra a presentar la vida de Jesús desde las descripciones que nos da el profeta Isaías, el siervo de Yahvé. Ustedes mismos lo pueden constatar en el capítulo 12, versículo 17 al 21, y en Isaías 42, del 1 al 4, que serían como los paralelos. La escena del bautismo, por tanto, de Jesús culmina en una teofanía. ¿Qué significa esto? Al final del texto, ustedes mismos lo han escuchado y ustedes mismos lo pueden leer. La teofanía es donde se da la manifestación, donde desciende sobre Jesús el Espíritu Santo. Desciende sobre Jesús el Espíritu y es anunciada su filiación divina. Este es mi Hijo amado. Y la complacencia que el Padre tiene sobre él. Esa es la teofanía.
La visión o audición de la divinidad son consideradas en muchas religiones como pruebas de que un individuo determinado o es divino o se halla en una peculiar relación con la divinidad. La Biblia piensa de manera distinta, no como estas concepciones que tienen algunas religiones. La presente teofanía pone de relieve que se abrió el cielo. Esto es un detalle importante en Mateo. Se abrió el cielo, es decir, que el mundo de lo divino ha irrumpido en el mundo de lo humano en Jesús a través de él. Esta es la gran novedad del texto. Y ello porque Él es el Hijo de Dios, que debe instaurar en la tierra su reino. Consiguientemente, Dios se complace en Él. Lo que se afirma con ocasión del bautismo de Jesús es lo que se pondrá de relieve a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Jesús es el portador del Espíritu, quien cumple a la perfección la voluntad de Dios. Esto es maravilloso, quien se entrega por los hombres en plena solidaridad con ellos. Para hacer visible esta profunda realidad de la presencia de Dios en nuestro mundo y a través de Jesús, era necesario utilizar un medio para salvarse la distancia entre el cielo y la tierra. Este es Jesús, el pontífice, el puente, el camino que nos lleva al Padre. Así apareció el vuelo de un ave, la paloma, que representa al Espíritu Santo, y se recurre a ella porque frecuentemente es utilizada como símbolo de Israel y en otras ocasiones simboliza la sabiduría. En el fondo estamos ante una imagen utilizada para poner de relieve la unión de lo alto con lo bajo, de Dios con los hombres. Y luego vendrá toda la teología del sacramento, que lo veremos en otro programa. Que Dios les bendiga y los espero en otro programa. Ave María. Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano, Nuestra Señora de Lourdes.